Estamos listos para crear la PCB del robot, así que agárrense que comenzamos. Muy buenas roboteros y roboteras, bienvenidos nuevamente al canal de Temer Robotic 3D. Primeramente me disculpo por no haber subido videos estas 2 semanas, realmente tuvimos muchas actividades relacionadas con las clases virtuales que impartimos justamente en los distintos centros educativos acá en nuestra ciudad. Además pues de que estuvimos colaborando con algunos estudiantes para las competencias que se tenían esta semana. Pero bueno, algo positivo es que ahora estamos totalmente libres para poder continuar esta serie de videos y bueno, llegar a construir completamente el robot para que podamos realizar las pruebas y ustedes puedan ver cómo se lo programa, cómo se lo construye, cómo se lo aplica ya en las distintas pistas que existen en las competencias que actualmente se están dando. Entonces, sin más que decirles, comenzamos con el video. Bien, pues si se dan cuenta, la placa del robot del Barto, que es esta justamente, es de doble cara, por lo que se aconseja realmente, si tiene muchas vías en la parte superior de la placa, se pueda mandarla a construir en alguna empresa que realizan placas profesionales. Entonces, como nosotros estamos tratando de realizar una placa que se pueda construir de manera artesanal, lo aconsejable realmente, al menos lo que yo aconsejo, es que se tenga la menor cantidad de vías en la parte superior. Básicamente que puede llegar a ser doble cara, pero en muchos lugares pues no pueden conseguir la placa de doble cara, ¿no? Y más que todo en estos momentos que vivimos, que es mucho más complicado. Entonces vamos a tratar de realizar con una placa virgen simple de una sola cara y bueno, reducir un poco las vías de la parte superior para que pueda resultarnos más o menos de esta manera. Y así pues será muchísimo más fácil trabajarlo con una placa de una sola cara, ¿no? Porque si se darán cuenta, las vías que tiene la placa que actualmente estoy aplicando son muchas en la parte superior. Entonces podemos tener unos cuantos puentes en la parte de arriba, en la parte superior de la placa, pero que no llegue a ser tanto como se ve en este momento. De cualquier forma vamos a tratar de realizarlo de esa manera. Aclarar primero esto, que en este tutorial solamente realizaremos la placa con dimensiones que yo ya tengo establecidas. En futuros videos que tratarán justamente de cómo desarrollar una placa profesional, pues explicaré el cálculo del grosor de las vías para que soporte determinada corriente de determinada temperatura, así como la distribución de componentes, porque estaremos desarrollando placas con SMD o componentes de montaje superficial. Para ello pues sí se necesita un poquito más de conocimientos, pero se van a dar cuenta que de la misma manera que vamos a hacer esta placa, va a ser muchísimo más fácil teniendo los conocimientos que vamos a ir ganando en todos los videos que hagamos en el canal. Entonces pues no se pierdan, la verdad que va a estar muy interesante y les invito siempre a suscribirse. Bueno, entonces con esa introducción comenzamos ahora sí con la PCB. Bien, acá tenemos el esquema que habíamos realizado el video pasado. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Si tuviesen alguna duda, alguna consulta, pues por favor háganla conocer en los comentarios. O bien pues ya pueden contactarse conmigo. Ahí también les dejo el link para que puedan conversar conmigo directamente por WhatsApp y podamos resolver las dudas. De cualquier forma estamos siempre para colaborar. Bueno, pues ya aclarando una pequeña duda que me hicieron conocer, es que de algunas personas no se llega a ver el nombre del pin en el componente que hemos creado. Lo único que van a hacer en ese caso es seleccionar todo el componente sin los pines obviamente y lo vamos a copiar, ¿vale? Copiándolo vamos a pegarlo ya en un lugar que no nos moleste y dándole clic derecho lo vamos a descomponer. Así podemos ver pues ya hacer la edición de los pines o de todo el componente como tal. En este caso, a lo que me llegaron a comentar es que el nombre no se puede llegar a ver de algunos pines o bien de todos los pines. Eso se debe a que primeramente ustedes colocaron los pines y posteriormente recién colocaron el marco. Entonces pues obviamente el marco se superpuso al nombre y pues obviamente todo lo que esté detrás de él. ¿Cómo pueden solucionarlo? Obviamente volviendo a realizar todo desde cero o de una manera más fácil, si ya lo tienen y no quisieran volver a realizarlo, simplemente pues se van a los textos y agregan un pequeño texto como si hubiéramos puesto el nombre acá de Arduino Nano y le ponen por ejemplo Bein, ¿no? Que es el que estamos colocando, le cambian la fuente ustedes a lo que decidan y le dan un OK. Ahora eso ya se puede mover y se puede denotar, pase lo que pase,
Bueno, si el nombre del pin llega a ponerse en la parte de atrás, pues este texto va a estar delante, entonces no van a tener ese problema nunca más. Lamentablemente es que tienen que hacer eso con todos los pines, pero lo bueno es que no van a tener que hacer todo el componente desde cero. Entonces solamente es ponerle los nombres con la opción de textos y listo. Luego de haberle colocado todos los nombres a cada uno de los pines, seleccionan todo más el texto que ven en la parte inferior, pero recuerden que no deben seleccionar ningún otro componente más, ya que si no crearían un doble componente en uno solo. Entonces, bueno, acá esto no está seleccionado, por lo que está muy bien. Le dan clic derecho y construir el empaquetado y van a reemplazar todo como el tutorial pasado habíamos realizado. Y por si no lo vieron, pues les dejo acá arriba el enlace para que ustedes puedan ver el video, que estaba muy interesante. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Bien, ya teniendo esa parte resuelta, si tuviesen alguna otra duda, como les digo, pues pueden comentarlo ahí y vamos a tratar de resolverlo, ya que estaremos muchísimo más activos en el canal. Bien, bueno, siguiendo con el video, ya teniendo el esquema completamente terminado sin errores, nos dirigimos a la parte superior donde indica PCB Layout. Damos clic y ya nos restaría solamente configurar el entorno para que podamos realizar nuestra placa. Generalmente, como les dije, yo no trabajo en milímetros, trabajo en milipulgadas, porque generalmente el datasheet de los componentes, de los módulos, llegan en pulgadas, milipulgadas, que más que todo obviamente es el sistema inglés. Entonces, pues por eso es lo que lo trabajo yo más de esa manera. Obviamente los que estén acostumbrados a trabajar en milímetros simplemente tienen que hacer la conversión de pulgadas a milímetros, que no es nada difícil, y bueno, trabajar de esa manera. Entonces vamos a ir a la parte superior y cambiamos de sistema métrico al sistema inglés, dándole clic simplemente en el botoncito M. Nos dirigimos a View y reducimos la resolución a Snap 50TH, que son las 50 milipulgadas, ¿no? Bien, ya teniendo aquello, lo primero que les sugiero colocar es la turbina. Para ello nos dirigimos a Component Mode, damos clic ahí en el modo componente y seleccionamos la turbina. ¿Por qué colocamos primero la turbina? Porque en base a la turbina vamos a realizar la distribución de todos los demás módulos y componentes alrededor de ella, ya que la turbina generalmente pues la colocamos en el medio de nuestra placa. Y ya vamos a ver si los motores tienen que estar muy adelante, muy atrás, o exactamente la turbina tiene que estar en pleno centro de gravedad del robot. Pero eso ya lo vamos a ir analizando posteriormente tengamos los demás componentes. Bien, colocamos entonces la turbina en el centro y nos percatamos de que esté centrada correctamente. Para ello vamos a hacer las siguientes medidas. Acá tenemos 350 y acá tenemos 300. Entonces si estiramos un poco más, sí, está muy bien centrado. En la parte de arriba también. Y en la parte de abajo también. Entonces corroboramos que nuestra turbina está completamente centrada. Posteriormente vamos a colocar el Arduino Nano, pero antes recordarles que tenemos que tener las dimensiones bien establecidas del pad en el cual se va a colocar la turbina. Obviamente este es un pad y en el medio habrá un hueco, por lo que la parte externa será metalizada ya en la empresa que vayamos a construir, o bien nosotros lo recortaremos dependiendo este diámetro. Entonces nos dirigimos a la parte izquierda y le damos clic en el modo pad. Seleccionamos C500-60, que es la dimensión en el cual nos habíamos basado, y vamos a modificar esto un poco para que no tengamos ningún problema. Le vamos a colocar 1.4 pulgadas del diámetro externo, es el único dato que vamos a editar. Le damos OK y bueno, ya se colocará de esa manera nuestro componente. Entonces, teniendo ya ese diámetro, sabremos que en esta parte la placa será muy dura, reducirá un poco el hecho de doblarse cuando la turbina empiece a funcionar. Esto ya es depende de cada uno, pero bueno, yo he trabajado así, al menos me ha funcionado muy bien. Bueno, ahora vamos con el Arduino. Bueno, nos dirigimos a modo componente nuevamente, seleccionamos el Arduino y lo colocamos en la parte izquierda de la placa. Nos estamos basando en la placa del Barto, así que cualquier otro tipo de diseño que ustedes tengan o quieran realizarlo, pueden realizarlo de manera abierta. Simplemente estamos enseñando cómo se hace este robot en específico, como ya se había aclarado en los primeros videos. Bueno, seguimos entonces, vamos a darle las dimensiones que yo ya tengo establecidas. Posteriormente colocamos el TB6612 de la misma manera. Aumentamos un poco la resolución a 25 milipulgadas. Bien,
Posteriormente vamos a colocar el conector para los sensores, ya que es una parte muy importante porque siempre se recomienda que este conector, en la medida de las posibilidades, tenga una conexión directa, ya que el dato de los sensores en realidad es el más importante dentro del seguidor de línea. Obviamente se necesita simplemente que llegue un dato, pero ese dato tiene que ser fiable. Entonces vamos a modo componente, seleccionamos el conector de los sensores. Lo vamos a colocar en esta parte, teniendo en cuenta que el pin número 6 tiene que estar en el centro de la turbina. Le vamos a dar la siguiente distancia. Ya teniendo aquello, podemos proceder con la conexión de los datos que necesita el conector para los sensores. Si se dan cuenta, va conectándose a cada uno de los pines analógicos del Arduino. Esos son los datos más importantes, es lo primero que aconsejo también realizar, ¿vale? Entonces nos dirigimos a Track Mode, le damos doble clic en Default y verificamos que se encuentre en 20 milipulgadas. Si de ustedes es menos, pues lo llegan a poner 20. Si estaría superior a este ancho de vía, entonces lo reducen hasta llegar hasta 20. Le damos OK y vamos a ir conectando pin tras pin. Comenzamos con el pin A0. Bien, ya teniendo aquello, recuerden que estamos realizando una conexión en la parte inferior de la placa, por lo que tiene que tornarse del color azul, que son las vías de cobre que se van a encontrar en la parte superior. Por eso indica acá Bottom Copper. Si seleccionamos acá Top Copper, realizaría las vías de conexiones por la parte superior. Entonces, si en algún momento ustedes le dan doble clic estando en Bottom Copper, realizará una conexión en la parte superior de la placa. Podemos observar en el 3D cómo más o menos se llega a ver ya nuestra placa, y si se dan cuenta tenemos el cobre en la parte superior y las demás conexiones de cobre en la parte inferior. Entonces, para que no ocurra este error, no tienen que darle doble clic, y si se les cambia aquello, simplemente le dan clic acá en la parte inferior y seleccionan el cobre inferior. Ya borramos aquello, seleccionamos nuevamente el cobre inferior y seguimos realizando las conexiones. Bueno, al igual que las conexiones que se tiene para los sensores, el otro dato que es igual importante justamente son los pines que regulan la velocidad de los motores. Entonces, esos dos pines también tenemos que hacer una conexión directa, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacer aquello, pero primero para eso vamos a acomodar los motores de tal forma que tengamos ya la parte baja de la placa completa. Entonces vamos a colocar los motores dirigiéndonos a modo componente. Seleccionamos el motor, por ejemplo este que es el motor izquierdo, y lo colocamos en esta posición. Vamos a darle las siguientes dimensiones. Listo, ya teniendo aquello, pues procedemos a eliminar las dimensiones que habíamos colocado. Podemos ver más o menos cómo nos estaría resultando nuestro robot dándole clic en el visualizador 3D. Bueno, ya teniendo los motores de manera ordenada y con los componentes más importantes de nuestra placa, podemos proceder a darle nosotros un borde y una placa como tal para que tenga un límite y podamos seguir ordenando los componentes en base a ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la línea 2D. Posteriormente nos dirigimos a la parte inferior para seleccionar Board A. Justamente es el borde de nuestra placa. Seleccionamos aquello y vamos a realizar una recta de más o menos este tamaño para posteriormente darle las dimensiones respectivas. Esta pues yo la tengo de 1300, así que le vamos a colocar 1300 simplemente y le vamos a poner ese tamaño. Ya teniendo aquello, dimensionamos desde el motor hacia la parte y listo. Ya tenemos eso. Entonces vamos a seguir realizando un borde con la línea 2D. Realizamos las siguientes dimensiones.
solo lo hacemos hasta la parte del medio, ya que teniendo este lado podremos copiarlo todo y realizar el efecto de espejo para colocar a este lado. Bien, ya teniendo la parte izquierda completamente terminada, vamos a seleccionar, ayudándonos de la tecla control, todas las líneas de borde para que las podamos copiar. Le damos clic derecho y copiar, clic derecho y paste from clipboard. Entonces lo copiamos en la parte de acá. Seleccionamos todo y le damos clic en mirror. Ya teniendo aquello, simplemente lo que nos resta es acercarlo y unirlo. Entonces ya tendríamos nuestra plaquita completamente limitada. Eliminamos las demás dimensiones, todas las dimensiones, y podemos observar en el 3D que ya tenemos nuestra plaquita con los distintos componentes. Bueno, obviamente faltan muchos, pero vamos a continuar con ello. Bueno, ya teniendo aquello, ahora podemos recién proceder con los demás componentes. Nos vamos a Component Mode y, por ejemplo, vamos a colocar el arrancador en la parte de acá arriba. Dándole clic derecho, lo vamos a rotar para que nos sea más cómodo utilizarlo, y su nombre lo vamos a mover de la misma manera. Listo, ya teniendo aquello, vamos a proceder a colocar la resistencia para el pulsador. Le damos clic y con la tecla más podemos rotar de la misma manera para que antes de colocar ya veamos nuestra comodidad. En este caso, pues ahí me parece muy cómodo, la verdad, entonces lo dejo ahí simplemente. Ahora, para que se vea el valor de la resistencia, por si queremos esto comercializar, nos vamos a Technology y seleccionamos Set Text Style. Entonces, dándole clic ahí, destiqueamos esta opción que muestra la referencia y tiqueamos esta opción que muestra el valor del componente. Entonces le damos OK y listo. Y ya como nosotros en los distintos componentes habíamos colocado nombres, entonces lo vuelve a colocar de esa manera, simplemente que la resistencia lo coloca el valor que nosotros pues necesitamos realmente, así para que no haya confusión a la hora de soldar uno u otro determinado componente. Esto más que todo yo les sugiero para circuitos grandes o que requieran que se especifique el valor cuando haya varias resistencias, por ejemplo, ¿no? En este caso no había mucho problema, pero ya es una ayuda más que se les da. Bueno, esto de la misma manera lo movemos, los sensores de la misma manera. Traemos acá el nombre de sensores del TV, está muy bien, y empezamos a acomodar pues los nombres de cada uno. Del Arduino Nano lo podemos traer por ahí, el del motor lo podemos arrastrar y le podemos dar doble clic para hacerlo girar. El nombre ustedes lo pueden cambiar simplemente dándole doble clic y lo cambian acá y lo modifican en la parte superior. Si no desean modificarlo, pues lo dejan así y ya. Ahora vamos a proseguir colocando los conectores de la turbina y los switches de alimentación. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, el conector para el ESC y lo vamos a hacer girar, no, lo vamos a hacer rotar. Colocamos a la altura de los pines del TV662. Procedemos a colocar los distintos switch. Colocamos uno ahí y uno al lado del mismo. Colocamos el conector para la alimentación de la turbina. Y el conector de alimentación principal. Yo lo voy a colocar en este caso de esta manera, así vertical, porque el anterior que tenía pues lo coloqué horizontal y ya me quitaba un poco de espacio acá para colocar la batería. Entonces yo lo dejo así. Ahora vamos a colocar el pulsador en la parte inferior de la misma manera, porque a mí me resulta más cómodo que esté acá. Si ustedes ya quisieran colocarlo en la parte de arriba, como muchos he visto, pues no habría ningún problema. Entonces comenzamos a cambiar. Listo, ya teniendo aquello, comenzamos a cambiar los nombres de cada uno de los switch. Por ejemplo, este switch lo podemos poner SW1, que sería de switch 1, y el 2, SW2, simplemente. Ahora el voltaje de entrada podemos colocarlo VIN como tal. El TV6612 le podemos poner simplemente TV6612 FNG.
Y a los micromotores, por ejemplo, le podemos poner motor derecha, motor izquierda. $20, pues se queda así como está. Y ESC está muy bien. Simplemente que lo vamos a traer a la parte inferior y lo vamos a hacer girar hasta que llegue a 360 grados. Así pues nos damos cuenta y leemos claramente que ese es el conector del ESC. Bueno, muchos detalles que ustedes ya pueden ir mejorándolo a la placa, ¿no? Lo último que podemos hacer a la placa es darle los huecos que van a ir a sujetar a las barras de sensores. Entonces vamos a dirigirnos al modo pad y seleccionamos 180M3, que sería justamente un hueco de 2.5 milímetros y de 0.15 pulgadas externa, para que nosotros podamos pasar justamente los pernos que llegan, por ejemplo, de Pololu, que ya les había indicado que más o menos son 2.54 milímetros. Entonces no vamos a tener ningún problema al respecto. Vamos colocando de la siguiente manera. Le damos una distancia para las barras de 16 sensores de 5120 milipulgadas. En este caso tenemos 5125. Vamos a aumentar la resolución para poderlo colocar 120. Entonces vamos a reducir un poco y ahí ya tenemos 5120 y vamos a centrarlo esto en el medio. Y ya tenemos nuestra dimensión muy clara, que serían 13 centímetros, que es la dimensión que tiene de los huecos tanto la regleta de sensores de Phoenix como la regleta de sensores de Ingeniero Maker. Estamos hablando de la regleta de 16 sensores. Ahora, para muchos que utilizan la regleta de 13 sensores que comercializa el RoboKit Store Line Follower, es otra la dimensión. En este caso necesitamos una distancia de 108 milímetros. Entonces vamos a ver más o menos cuánto resulta eso en milipulgadas. Colocamos 4250, que más o menos vendría a ser 107.95 milímetros, que tiene 0.5 milímetros de margen de error, que no está nada mal. Entonces nos quedamos con esa distancia. Ahora justamente la parte de acá arriba es para hacer la conexión de la barra de sensores de Pololu, la QTR8, ya sea la analógica o la digital, ya que las dos tienen las mismas dimensiones. Y la distancia de sensor o de placa de sensor a la otra placa es de 46 milímetros, que básicamente dan 1810 milipulgadas. Entonces vamos a realizar aquello. 1900, tenemos 1850, 1825 y 1800. Entonces ya acá nosotros tenemos que ir un poco mejorando con las resoluciones que nos da el software. Bajamos un poco para aumentarle 10 milipulgadas y veamos cuánto es. Nos da una distancia de 45.974 milímetros, que realmente está muy bien, es lo que necesitamos básicamente. Entonces lo vamos a posicionar bien en el medio y ya tendríamos nuestra dimensión para colocar las barras de sensores de Pololu. Entonces procedemos colocando los huecos que van a ir a esos puntos específicos. Nos dirigimos a esta sección y colocamos los huecos. Ya lo tendríamos ahí en el medio. Ahora procedemos con el otro ya también. Listo, ya tenemos aquello. Podemos borrar la dimensión. Procedemos a colocar para esta dimensión de 16 sensores. Nos dirigimos nuevamente al modo pad. Y copiamos estos dos componentes con la ayuda de la tecla control.
Ahora, como generalmente colocamos 2 o 3 pernos a cada uno de los sujetadores de la barra de sensores, pues tenemos que tener en cuenta aquello que no solamente vamos a poner un hueco, sino vamos a poner 4, así para que podamos reducir también el tamaño y acercar un poco más la barra. A pesar de que las barritas pues ya tienen sus conectores, no hay problema, nosotros podemos colocarlo de esta manera. Entonces procedemos a hacer eso. Posteriormente le damos las dimensiones. Bien, habiendo concluido aquello, pues no se olviden siempre recordarles también que guarden el proyecto, porque pasa una que otra cosa y se les apaga y tienen que volver a hacer todo de nuevo. Entonces no se olviden guardar, por favor. Listo, ya teniendo aquello, simplemente nos queda realizar las conexiones, que básicamente es el trabajo más moroso, pero bueno, es cuestión ya de la perspectiva de cada uno, cómo quisiera acomodarlo, cómo quisiera verlo. Primeramente vamos a realizar la conexión de los 2 pines de PWM que controlan la velocidad de ambos motores. Entonces vamos a dirigirnos a esta sección y colocamos 20 milipulgadas, que está muy bien la verdad. Nos dirigimos nuevamente a View y aumentamos la resolución para que se nos sea mucho más fácil trabajar. Listo, nos dirigimos ahora al pin número 9 del TB6612 que está conectado al PWM-B, pin número 9 que está conectado al PWM-B que va al pin D11 del Arduino. Entonces vamos a realizar esa conexión. Listo, ya tenemos aquello. Procedemos a conectar el PWM-A. Está conectado al pin número 3. Esta parte siempre les sugiero de las conexiones que sea de esta manera, que no sea en punta. Ya en otros videos les explicaré el motivo y el por qué se utiliza de esta manera en los circuitos profesionales. Entonces bueno, eso simplemente ténganlo en cuenta, no tiene que acabar en una punta de 90 grados, que eso ya lo voy a ir aclarando en posteriores videos. Realizamos la conexión del pin de dato que va a ir conectado a nuestro arrancador, a nuestro módulo arrancador, y las alimentaciones respectivas. El VCC del Arduino tiene una salida de 5 voltios, va a alimentar a cada uno de nuestros componentes, por lo que tenemos que realizar de la misma manera la conexión. Estos pines que indican que se tiene que conectar, pues no es necesario que los conecten, ya que son el mismo pin de reset y este es el mismo pin de GND. Internamente en el módulo de Arduino ya se conectan, por lo que no es necesario conectarlo nuevamente. El dato del pulsador puede ir por debajo del motor hacia la resistencia y ya podemos arreglar eso para que sea una conexión directa. Ahora procedemos con la conexión de los pines de direcciones para cada motor. Entonces vamos a realizar las siguientes conexiones. Para ello vamos a ampliar esta vía un poco para que por acá vayan a pasar algunos de los datos. Y vamos a realizar la conexión por debajo del motor. Listo, ya teniendo aquello podemos recién proceder con las conexiones respectivas. Si esto está muy separado, luego ya podemos mejorarlo o arreglarlo dependiendo de cada uno, pero por el momento pues yo lo voy a dejar de esta manera.
La idea al diseñar una placa de solamente una cara es que tenga la mínima y, si es posible, ni una conexión por la parte superior. Entonces para ello tienen que tener bastante habilidad y, más que todo, obviamente tienen que tener mucha práctica en el diseño de este tipo de plaquitas, ¿no? Bueno, pues al final nos resultó eso bastante sencillo. Ya a medida de que vayamos realizando muchas más conexiones, pues se hará más complicado realizar las últimas, ¿no? Entonces, bueno, proseguimos a ver cómo nos va posteriormente a ello. Guardamos el proyecto y nuevamente realizamos las conexiones. Hacemos esta conexión y no se preocupen por el grosor de esta pista, que obviamente, como es alimentación, está muy delgada, pero vamos a modificarla para que la corriente fluya de manera correcta. En este caso vamos a realizar las conexiones ahora ya también de la alimentación. Bueno, ya más o menos ahí podemos estar viendo cómo nos va. Ahora realizaremos la conexión de los motores hacia el módulo TV6612. Si se dan cuenta, ya es muy complicado en una placa de una sola cara. Obviamente se puede, con más tiempo y dedicándole un poco el acomodo de los componentes, realizar una conexión inferior en la placa, pero en este caso, pues con el acomodo que yo ya tenía de la placa del Barto, trataremos de realizar esas conexiones por la parte superior, ya realizando algunos puentes, por lo que vamos a realizar una conexión superior. Primero vemos que este motor sí se puede conectar de manera directa, entonces realizamos esa conexión y posteriormente realizamos la conexión que se encuentra en la parte de abajo. Bien, ya teniendo aquello, podemos proceder con la conexión bien indicado del otro motor. Vamos a darle esto un poco más de espacio para que podamos colocar pads. Para que esta parte sea mucho más fácil conectarla, vamos a ir al esquemático y vamos a cambiar las conexiones del motor izquierdo, en este caso del motor que va al PWM-B. Bueno, simplemente cambiamos el orden de estos, que era el motor 1 izquierdo al motor 2 izquierdo. Bueno, solamente ese cambio realizamos. Nos dirigimos ahora sí ya para realizar la conexión de manera mucho más cómoda. Entonces, ya teniendo aquello, vamos a estirar esta parte un poco para darle más espacio a nuestros pads de conexión para poder colocar en esa posición. Realizamos el puente dándole un doble clic en una parte vacía de la placa y llegamos hasta una parte que no influya tampoco con las letras, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces de esta manera también lo podemos mover las letritas así para que tengamos este espacio en blanco. Listo, ya tenemos aquello. Ahora el pad lo tenemos que mejorar, lo tenemos que volver más ancho para que la corriente fluya de manera correcta, así como la vía. Entonces vamos a realizar la siguiente conexión. Listo, ya teniendo aquello, ya estaría completo la parte de los motores. Simplemente faltaría un poco mejorar la parte de alimentación y esta parte, ¿no? Bien, proseguimos entonces. Este es el pin de alimentación para los motores. También tiene que ser una conexión en la que pase bastante corriente, por lo que vamos a ver primero cuál vamos a conectar. El dato de la turbina no lo vimos, así que vamos a tratar de conectarlo. Bueno, su conexión es al pin número 10. En este caso no tenemos ya salida por acá, pero la alimentación BCC podemos eliminarlo para que pueda pasar tranquilamente nuestro pin de alimentación de la turbina. Bien, entonces hemos realizado el cambio acá, no solamente de las vías de los motores. Dándole doble clic simplemente realizamos el cambio a 50 milipulgadas de las vías para que pueda fluir la corriente de manera normal. Asimismo del Arduino, asimismo de la conexión a los sensores. Cada alimentación es sugerible que la vía sea un poco más gruesa. Esto porque justamente necesitamos que la corriente fluya de manera normal.
entonces vamos a ir aumentando un poco el grosor a cada uno de los conectores que tenga alimentación. Por ejemplo, acá también necesitamos que el SC, que esta conexión sea un poco más gruesa. Le ponemos simplemente 50 al voltaje de la turbina. Es muy necesario que le entre la corriente suficiente, entonces le vamos a poner por ejemplo 60 milipulgadas. Ahora acá en la parte de los pads para hacer los puentes, simplemente dándole clic derecho cambiamos la vía a 70 por 30, que sería 30 milipulgadas el diámetro para poder perforar y pasar el cable. Para las conexiones que nosotros estamos realizando en este momento es más que suficiente, ya que no solamente tenemos que perforar, no es una placa de doble cara como tal. De manera artesanal nosotros estamos simulando aquello, pero no funciona como tal. Entonces de manera profesional ya esto tendría que tener un valor normalizado que viene a ser el mismo ancho de la vía para que pueda resistir la misma corriente. En este caso, si es 60 milipulgadas, B60 es lo aconsejado, pero para el caso de nuestra placa que simplemente servirá de manera artesanal, pues no hay ningún problema. Ya esta plaquita la pueden ustedes presentar en alguna competencia, no hay ningún problema también al respecto. Ahora seguimos con las conexiones. Bueno, ya si se dan cuenta solamente tenemos 2 puentes hasta el momento y nos faltan como 7 conexiones por realizar, lo que ya me está preocupando porque por ejemplo acá el dato para llegar a encender los sensores en la regleta QTR y en la regleta de Ingeniero Maker pues va a necesitar 1 o 2 puentes. Entonces pues, procedemos con esa conexión directamente antes de que sigamos con lo demás. Listo, lamentablemente tuvimos que hacer esas conexiones y de la misma manera tenemos que modificar esto para que nosotros podamos perforar y soldar unos pequeños cables en la parte superior. Entonces le damos clic derecho y cambiamos el estilo de la vía a B70 por 30. Entonces ya podemos perforar ahí nosotros y sin problema va a pasar la corriente. Listo, ya teniendo aquello, procedemos ahora con la conexión del dato de nuestro pulsador. En este caso igual pues ya se complicó un poco. Entonces lo que vamos a realizar es pasarlo por acá arriba. Guardamos el proyecto y proseguimos con las siguientes conexiones. Miren que de una pequeña cosita se va complicando simplemente por el modelo que hemos decidido agarrar. En este caso, si hubiéramos realizado un modelo ya un poquito más cómodo para trabajar, pues no habría ningún problema, pero el compromiso era realizar la placa del robot del Barto y bueno, eso es lo que estamos realizando, ¿no? Mil disculpas para aquellos que piensen que se podía mejorar. Se puede mejorar y es depende de cada uno, como les indiqué. Bueno, proseguimos con las siguientes conexiones que básicamente pues ya no son muchas, entonces vamos a tener que realizar los puentes porque ya el video se está alargando mucho y bueno, la idea es que realicemos las conexiones y veamos qué tal funciona el robot con esta configuración, ¿no? Como este GND es el mismo que este, entonces no necesitamos realizar esta conexión, simplemente de acá tenemos que llegar a esta otra conexión. Entonces bueno, vamos a tratar de hacer aquello. Listo, ya simplemente falta hacer las últimas conexiones de alimentación para poderle poner una base a nuestra placa, ¿no? En este caso pues ya tenemos por ejemplo el voltaje de entrada, tiene que llegar acá y ya necesariamente va a tener que ser otro puente, lamento de indicarles, pero no hay más que hacer. La última parte que falta, en este caso si se dan cuenta tenemos como 9 puentes que tenemos que hacer en la parte superior del robot, que es mucho, ¿no? Es mucho realmente eso. Esto acá en esta parte tenemos que colocar cables y bueno, realmente no me gusta, ya son años que no trabajo de esta manera, pero no hay más. Procederemos entonces con conectar la última conexión, que sería este pin de BCC de alimentación a BCC del Arduino justamente. Entonces bueno, como ya utilizamos bastantes puentes, ya no veo el motivo por el cual no sigamos usando uno más, por ejemplo. Entonces
vamos a realizar la conexión de esta manera. Listo, ya teniendo aquello habríamos concluido. Por si se preguntan estas conexiones, justamente ya les indiqué, este es el pin de reset, que es el mismo, que no necesitamos un pulsador ni conectarlo, y este es el pin de GND, que también es el mismo. Entonces pues yo lo dejo así, está bastante bien de esa manera, ya no vamos a tener algún problema con ello. Ya habiendo terminado aquello, nos vamos a dirigir a esta parte que indica Tools y seleccionamos el Power Plane Generator para generar una base, ¿no? Entonces yo le doy OK, por ejemplo, y listo, ya generó. Y vamos a darle doble clic donde encontremos para editar las propiedades. Entonces en este caso le voy a dar clic acá en normal, vamos a colocar acá en relief y vamos a seleccionar esta parte. Sólido, está muy bien, y acá le vamos a dar una separación de 40 milipulgadas mínimo de las vías a la base. Entonces le doy OK, por ejemplo, y listo. De esta manera nuestro perclorato no sufrirá para quemar simplemente estas partes que no tienen el cobre, y nuestra placa será más dura también, así para que no se esté flexionando al momento de funcionar la turbina. Entonces bueno, ya teniendo aquello, vamos a ver cómo nos resultó. Y bueno, si se dan cuenta, está bastante bien, con 10 puentes en la parte superior, pero la idea es que funcione. Yo creo que va a funcionar bastante bien. Es el mismo diseño que les había mostrado, simplemente que esta es una placa de una sola cara, no es de doble cara. En posteriores videos haremos placas de doble cara de manera artesanal. Bueno, ahí si se dan cuenta, pues tenemos muchísimos menos puentes en la parte superior, o conexiones o vías en la parte superior, que esta placa, que bueno, la mandé a hacer de manera profesional de doble cara justamente, y por eso es que no me importaba mucho el hecho de tener con muchas conexiones arriba. De cualquier forma, ya tenemos esta parte. Nos falta colocar los logotipos y las letras, que son ya el último punto, y es bastante sencillo. Procedemos entonces a realizar aquello. Ok, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a poner el nombre a cada uno de los pines, así para que tengamos una referencia más grande, y bueno, si es que desean comercializar, pues no se lleguen a equivocar al momento de conectar uno u otro componente. Entonces primero tenemos que ver qué pines son los que vamos a colocar. Por ejemplo, este es BCC, que sería 5 voltios, GND y D2. Entonces vamos a colocar respectivamente así. Nos vamos al generador de textos, le damos clic debajo de los pines respectivos y vamos a colocar, por ejemplo, 5B, ¿no? Que sería los 5 voltios. Voy a cambiar yo la fuente que generalmente utilizo, es el Comic Sans, ahí está, y voy a ponerle en un tamaño de 0.15 pulgadas, que bueno, miren que es bastante grande la verdad. Entonces vamos a reducirla un poco, le doy doble clic y vamos a reducir a 0.1 simplemente. Vamos a reducir un poco más a 80 milipulgadas, le doy OK, y bueno, al parecer está muy bien el tamaño de este. Le doy clic derecho para copiar y vamos a pegarlo en esta parte. Vamos a cambiarle acá la letra, que es GND, y bueno, al parecer pues sí sigue siendo bastante grande. Entonces vamos a seguir reduciendo. Lo que podemos hacer también es ponerle signos directamente. Entonces bueno, esa sería la solución más aconsejable, ¿no? Ponerle positivo directamente y hacerlo esto más grande. Listo, ya tenemos que este es el positivo. Tendríamos que cambiarlo a negativo. Copiamos, bueno, pegamos el anterior que ya teníamos y colocamos que este es el D2, el pin digital 2 del Arduino. Entonces bueno, ya tenemos aquello, la resolución vamos a aumentarla, vamos a guardar el archivo, le damos clic derecho y seguimos realizando los demás pines.
Bien, ya teniendo aquello, podemos proceder a colocar nosotros los logotipos referentes a una empresa, a una institución, a simplemente un club de robótica, etcétera. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo hacerlo esto utilizando la herramienta Paint. Bueno, acá tengo ya varios logotipos generados en mapa de bit que lo he realizado justamente en el software Paint, que ya viene por defecto en cualquier versión de Windows. En este caso, vamos a darle clic derecho, por ejemplo, al logotipo de Temer Robotic 3D y vamos a abrirlo con Paint. Seleccionamos Paint, esperamos a que abra, ya tenemos el logotipo, nos dirigimos a la parte superior donde indica archivo y guardar como, seleccionamos mapa de bits. Ustedes seleccionan la dirección donde quieran guardar, seleccionamos acá el tipo y tienen que seleccionar mapa de bits monocromático. Le damos clic en guardar y posteriormente aceptar. Listo, ya se ha guardado el archivo, podemos minimizar esto y dirigirnos a la carpeta donde hemos guardado. Ya estando en la carpeta donde ustedes seleccionaron, ya tienen el archivo en mapa de bits. Entonces nos dirigimos al Proteus, nos vamos a File, importar mapa de bits y buscamos la carpeta donde se encuentra ese archivo. Listo, ahí tenemos el archivo, le damos simplemente doble clic o abrir. Ahora vamos a reducir con el rotor del mouse. Si nos damos cuenta, pues el logo es bastante grande, lo dejamos por ahí, seleccionamos el logotipo y vamos a reducir su tamaño. Lo posicionamos bien para que lo podamos observar en esa parte. Listo, ya teniendo el logotipo, podemos dirigirnos al 3D para observar cómo se vería nuestra placa con el logotipo incluido. Y ahí lo pueden ver, está muy bien posicionado realmente. Podemos poner incluso el logotipo en la parte de atrás. Nos dirigimos nuevamente a la PCB, le damos clic derecho y esto es más que todo para cuando lo mandan a hacer de manera profesional. El logotipo en la parte de atrás donde se encuentra la placa, pues las empresas que lo hacen de manera profesional, después de haber hecho el curado, recién agregan los logotipos. Entonces le damos clic derecho, copiamos y lo pegamos ahí mismo. Por ejemplo, le damos clic derecho a uno de ellos, ponemos el efecto mirror y ahí está. Esto se vería del otro lado, pero tenemos que cambiar la capa. En este caso la capa es Bottom Seal y listo, ya teniendo seleccionada la capa, lo volvemos a colocar en su lugar y podemos ver en el 3D, ahí lo tenemos, está con el efecto mirror porque obviamente lo colocamos en la capa de abajo en la cual cambia su orientación. De esa manera pueden agregar ustedes los logotipos que deseen. En este caso yo voy a agregar los logotipos del Club de Robótica y de Hecho en Bolivia, por ejemplo. Listo, ya teniendo aquello, pueden agregar incluso el nombre suyo dependiendo quién lo ha realizado. Ya tendríamos completo nuestra PC. Podemos observarlo nuevamente en el 3D y si notan claramente pues se agregó todo como nosotros hemos colocado. Entonces estaría muy bien realizada la plaquita, simplemente faltaría quemarla en caso de que la construyamos de manera artesanal o mandarla a construir, que justamente es lo que vamos a realizar en el siguiente video. Vamos a enseñar cómo solicitar la construcción en una empresa como JLC PCB o PCBWay. Tienen que tomar en cuenta que colocamos los nombres de estos pines para que podamos programar de manera directa sin tener que estar viendo el diseño, simplemente ya lo vamos a tener en la misma placa así para poderlo reconocer fácilmente, y teniendo en cuenta que los pines D11, D7 y D6 son los pines que controlan a este motor, al motor derecho. Asimismo el pin D5, D4, D3 controlan el motor izquierdo. Bueno, esos detalles lo vamos a ver ya en la parte de programación. Justamente vamos a realizarlo posteriormente acabado el armado y construcción de nuestro robot. Ahora también podemos cambiar el color de nuestra placa dirigiéndonos a Template, Colors, y acá le cambiamos el color dependiendo pues nuestro gusto, nuestro parecer. Y bueno, ya tendríamos el acabado final de nuestra plaquita, así para que ustedes tengan una mejor idea de cómo vendría a resultar, cómo vendría a ser su placa si es que lo mandaran a construir a una empresa que realiza este tipo de trabajos. Igual vamos a estar realizando curado de placas para que vean la diferencia entre una placa profesional realizada en una empresa y una placa pues construida de manera artesanal. Bueno, pues habríamos acabado
con nuestro diseño. Si tienen alguna duda, alguna consulta, realmente estoy para servirles, ayudando en lo que ustedes deseen, en lo que esté en mis posibilidades a realizar. Les agradezco mucho por su tiempo, nos extendimos bastante, pero hay muchísimos más detalles que no tomamos en cuenta en este video, que lo iremos aclarando en otros videos. Bueno, les agradezco, les invito a suscribirse, a darle like al video, compartan por favor, ayudan mucho a seguir subiendo este tipo de contenidos y vamos a ir mejorando mucho más como se les indicó. Muchas gracias, tengan un buen fin de semana. Hasta luego.